Estoy pensando en la elección del Poder Judicial que se avecina el domingo. Yo voy a participar como observadora. Me inscribí ante el INE, tomé el curso. También vi el desconcierto entre los funcionarios del INE por tantos observadores internacionales que se inscribieron y se teme en el INE que muchos de ellos sean pues militantes partidistas disfrazados de observadores electorales imparciales que tendrán acceso a las casillas y a lo que ocurra fuera de ellas. Y la prensa internacional, digamos, la mirada Dame, internacional, dame un segundo, sí, Denise. ¿Y tú quieres observar a los observadores? quiero, Entre otras quiero cosas, observar. Sí, exactamente. Quiero observar a los observadores, quiero observar a quienes estén fuera de las casillas, quiero observar si va a haber acordeones, quiero observar si se van a distribuir esos acordeones, y si hay otras irregularidades evidentes en el proceso. Y también quiero estar en la oficina distrital que me toca del INE para ver cuándo regresen las boletas y empiece el conteo, porque ser observadora me da la capacidad de hacerlo. Entonces, digamos, de primera vista, voy a observar lo que ocurra en una elección muy controvertida. Y mi comentario va en el sentido de cómo la prensa internacional comienza en un contexto internacional muy complejo por todo lo que está ocurriendo en Gaza, en Ucrania, en Rusia, e incluso en... Sí, qué bueno que haya observación internacional y la mirada del mundo está nuevamente posada en México, a pesar de que en el escenario internacional hay muchos otros eventos que están llamando la atención, como Gaza, la política interior estadounidense, Ucrania, Rusia, etcétera. Pero por primera vez regresamos a, digamos, el centro de la atención en meses por esta elección. Ayer el Financial Times publicó un análisis de lo que llama un experimento kafkiano, porque resalta, por ejemplo, que algunos candidatos no van a enfrentar competencia y pueden ser electos por un solo voto, que es el caso de Durango. El hecho insólito de que algunos distritos de la Ciudad de México van a elegir a todos los jueces especializados en materia de competencia y telecomunicaciones, que menos del 1% del electorado entiende por lo que está votando, que una de las candidatas a la Suprema Corte presume abiertamente ser la abogada de Andrés Manuel López Obrador, y que por la falla de los filtros es un escenario ideal para la infiltración del crimen organizado. Y termina concluyendo que esto es un gran riesgo para el país, porque puede subsumir, absorber, capturar y domesticar al Poder Judicial, erosionar los controles políticos y judiciales sobre el propio gobierno, y hace virtualmente imposible que cualquier candidato le gane un caso al gobierno. He estado pensando en mi propio caso, las 2 veces que fui demandada por Andrea Chávez por supuesta violencia política en razón de género. Yo pude litigar ante tribunales medianamente independientes que al final del día fallaron en mi favor, pero con tribunales y con salas regionales del Tribunal Electoral capturados por afines a Morena, es virtualmente imposible que un ciudadano pueda protegerse y hacer valer sus derechos. Y en la misma línea, The Economist publica un artículo en el que sentencia que Morena se parece cada vez más al PRI, y que la colonización del Poder Judicial, como anticipa, solo va a acelerar la regresión a un sistema de partido hegemónico que controla el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y las prácticas para llegar a ese escenario, pues ya las he estado analizando en este programa. El voto corporativo, el hecho de que al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le dan un aumento, y el sindicato se compromete a movilizar a sus bases y a que voten por los partidos, por los candidatos del partido oficial,
Estamos viendo cosas que pensábamos ya exorcizadas del sistema político, como el voto inducido, los candidatos predeterminados por el oficialismo para ganar, el hecho de que los candidatos que no pertenecen que no fueron nombrados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están compitiendo en un terreno de juego que dejó de ser nivelado, y la nueva modalidad del acordeón ajustado para las boletas casi incomprensible. Fue un shock ver ayer a Claudia Sheinbaum en la mañanera proyectando las boletas y tratando de explicarle al electorado cómo votar con los diferentes colores, los números, etcétera. Y hubo un momento en el cual dijo, por eso hay que llevar se paró a sí misma, dándose cuenta de que estaba validando el llevar un acordeón, que la presidenta del INE ha dicho que los acordeones diseminados por los partidos políticos contradicen el principio del voto libre, secreto, en el cual hemos fundado las elecciones en México a partir de las reformas del 94 y el 96. Y para los observadores electorales que vienen del extranjero, ojalá no se centren exclusivamente en lo que ocurra el día de la elección, porque hay que señalar lo que ha estado pasando desde que se modificó la Constitución para que por la vía popular se eligiera el Poder Judicial. Ha sido un proceso de inicio podrido por la propia forma en la cual Morena consiguió la mayoría calificada. Había una interpretación muy peculiar de la sobrerepresentación. No hay que olvidar jamás el papel que jugó Yunes para darles el voto que necesitaban para aprobar este cambio, y obtuvo a cambio él mismo impunidad a las tácticas de aquel martes negro en el cual se aprobaron tantas reformas en el Senado el proceso repleto de irregularidades en términos de la propia forma en la cual hubo sedes alternas, hubo personas que votaron desde lejos, en fin, eso manchó de entrada este proceso. Y segundo, recordar que si López Obrador y Claudia Sheinbaum realmente hubieran querido encarar los profundos problemas de injusticia, de acceso a la justicia, de impunidad que padece el país, hubieran hecho una reforma integral con tiempo, a la mitad del sexenio de López Obrador, por ejemplo, y hubieran incorporado el tema de las fiscalías, el tema de la corrupción, de los policías, esos sitios en donde se atora la justicia mucho más que en el momento en el que un caso llega a juicio. Y recordemos el motivo de la venganza que impulsó esto. No se dio realmente una transformación positiva, constructiva del Poder Judicial, porque el motivo detrás de lo que va a ocurrir el domingo siempre fue la venganza, siempre fue tratar de quitar un contrapeso incómodo, castigar a un poder que había tratado de mantener la constitucionalidad de los procesos, mantener la constitucionalidad de las leyes, una Suprema Corte que había rechazado militarizar a México, que había rechazado el voto popular por los consejeros del INE, magistrados que otorgaron amparos ante claras violaciones de la legislación para hacer el Tren Maya o cancelar el aeropuerto, y lo filtrado por Televisa Leaks en las últimas semanas, que sí quisiera resaltar el cerco informativo que se ha dado en torno a esa información, pues el papel jugado por el ministro Saldívar en tratar de amedrentar a jueces, magistrados, y todo esto forma parte de un intento que la prensa internacional ha resaltado como de captura de un poder que ahora estará bajo el mando del gobierno. Aunque se insista en que este es un voto popular, he escuchado a propagandistas del gobierno decir que no votar es un acto que deshonra
la votación mayoritaria y que hay que honrar a la democracia presentándose frente a las urnas el primero de junio. Y tengo contraargumentos al respecto, porque me parece que el voto que vamos a emitir, o quienes lo emitan el domingo, es un voto que nunca tuvo la capacidad de ser un voto verdaderamente democrático, por el proceso, por los motivos, por el propio diseño de las boletas y por las múltiples irregularidades que estamos presenciando con los acordeones, con el acarreo, con prácticas que pensábamos, insisto, superadas. Y precisamente porque Morena sabe que este proceso está viciado de ilegitimidad, ahora vemos esta llamada masiva a votar, porque Morena va a enfrentar los mismos problemas que enfrentó el priismo en los 70s y los 80s, que eran problemas de ilegitimidad. Y ante ese fantasma, por eso ahora la convocatoria al voto, y estamos a un paso de que a quienes no vayan a votar se les llame traidores al pueblo y traidores a la democracia, cuando la democracia está fundada en el principio del pluralismo, del disenso, y no votar puede ser un acto de oposición, de crítica, de censura, de no proveerle legitimidad a un proceso que de entrada resultó ilegítimo. Yo he decidido, y es una decisión personal, no vengo a hacer proselitismo a este programa, precisamente porque voy a ser observadora electoral y porque voy a estar ahí en las urnas, yo he tomado la decisión de anular mi voto, porque la abstención o quedarte en casa puede ser considerado como apatía o simplemente flojera, no necesariamente como una oposición activa. Yo sí quiero manifestar mi oposición activa y en cada boleta que me toque, que serán 6, voy a escribir: esto es una farsa, porque no voy a prestarme a votar por el contrapeso que nunca tuvo la oportunidad real de serlo. Y un voto que jamás aseguró la posibilidad de ser un voto democrático, me parece que va a ser un voto cómplice, Carmen. Pues ahí está la postura que asumes en este momento ya previo a la elección del próximo domingo, que te agradecemos compartas con este programa. Seguimos hablando, Denise. Gracias y buenos días. Buenos días. Un saludo fuerte al auditorio. Igualmente, gracias por estar aquí. Volvemos después de la pausa.